El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio y de Majestad Televisión. Gracias. Estamos por televisión para Santo Domingo de los Áchilas a través de nuestro canal. Estamos con nuestras frecuencias de Majestad Radio en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live por nuestras plataformas digitales, nuestras fanpage, la de Majestad Radio y también la de Primera Plana. Saludos cordiales. Dialogamos ahora mismo con Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta independiente y uno de los 3 interpelantes del proceso de juicio político que pretende llevar hasta el Pleno de la Asamblea Nacional a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar junto a ustedes. Un saludo a todos. Gracias a Roberto Gómez. A ver, ustedes presentaron sus pruebas de cargo el día lunes, pero quiero empezar esta entrevista preguntándole. El 15 de enero, ustedes, Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, presentaron un pedido de juicio político con unas causales que tenían que ver con el papel de la ministra de Gobierno en las protestas de octubre del año anterior. Pasaron 8 meses hasta que finalmente el 12 de septiembre el CAL calificó y el 13 de octubre el secretario de la Asamblea remitió a la Comisión de Fiscalización para la sustanciación del trámite la calificación del CAL. Pero el 10 de septiembre, ustedes 3, los interpelantes, remiten al presidente de la Asamblea un alcance a través del cual actualizan la acusación y no se circunscriben solo al tema de las protestas, sino también incluyen esto que se denomina popularmente como el reparto de los hospitales. Entiendo que este alcance no fue adjuntado en la documentación que inicialmente remitió la Secretaría de la Asamblea a la Comisión de Fiscalización. Mi pregunta es, ¿se va a adjuntar o no ese alcance? ¿O jurídicamente no es posible hacerlo, asambleísta Roberto Gómez Alcíbar? Bueno, era imposible que en enero presentemos lo que se conocía en septiembre. En consecuencia, al conocer una nueva causal para el incumplimiento de funciones, pues eso fue adjuntado. Y el presidente Litardo, seguramente por disciplina, no lo envió a la Comisión de Fiscalización. Nosotros como proponentes podíamos adjuntar todos esos documentos en cualquier etapa hasta antes de que la ministra llegue a descargar las pruebas. Es decir, para que se respete el debido proceso, todo puede ser presentado antes de que la ministra de Gobierno llegue a defenderse en relación a aquello. Ese es el criterio. Y la Constitución habla de que a los ministros se los enjuicia por incumplimiento de funciones. No es que es por octubre, no es por lo que sucede en una fecha. Es que si lo que se conocía en enero se presentó en enero y luego el juicio político se demora hasta octubre a tratarse en la comisión, y nosotros en septiembre encontramos más causales para enjuiciar a la ministra de Gobierno, a la misma funcionario, pues es evidente que podemos incluirlo. Y se hizo así. Y el día lunes, la comisión votó para que el señor Litardo envíe a la comisión el documento que los 3 interpelantes incluimos, donde ya se adjuntó lo del reparto de los hospitales. Esto se votó el lunes. ¿Fue unánime la votación o no? Fue una votación por mayoría. Por mayoría fue la votación. Lo importante es que digamos, no se puede dejar esto colgado. Tiene que tener una respuesta de esto. Es que algo le llega al presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea decide por sí y ante sí esfumarlo, como que si nunca existió. A ver, pero eso votaron el lunes, es decir, una resolución por mayoría de la Comisión de Fiscalización pidiéndole al presidente de la Asamblea Nacional que remita a fiscalización ese alcance. Estamos miércoles, ¿ya lo hizo o no lo ha hecho? Estamos por pedirlo formalmente, sabemos que está pidiendo un informe jurídico para tratar de impedirlo seguramente.
Así que pues tendré que el día de hoy pues confirmar esto. Asumamos que el presidente Litardo con ese informe jurídico, me da la impresión, no sé, creo que esto no está previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el hecho de remitir un alcance. Asumamos que con base en ese informe jurídico señala la no pertinencia jurídica de remitir ese alcance. ¿Cómo van a quedar con este juicio político que yo siento, asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, termina siendo extemporáneo por la causal original? Porque además, y esto lo he comentado en varias ocasiones en este espacio, tardaron demasiado tiempo en calificar este pedido que ustedes presentaron en enero. A mí me parece que ya termina siendo extemporáneo, porque se refiere a hechos ocurridos un año atrás. Mire, la ley prevé que a los ministros se los puede juzgar hasta un año después de que dejan el cargo. Así que el juicio es absolutamente, en ese sentido, está dentro de lo que manda la ley. Y Fabricio, esto no se trata de que ya pasó algún tiempo en relación a esto. Se trata de que el presidente de la Asamblea le dio tiempo a la ministra de Gobierno, en coordinación con ella, para hasta escribir un libro con la mitad falsa de su versión. Y esto se trata en términos del juicio. Nosotros, como Asamblea, juzgamos las acciones del Estado y lo juzgamos a los ministros que administran el Estado a través de sus cargos en el gobierno. Esto es una herida más que no puede quedar abierta. Así como existió el estallido de octubre, existió un 30S, existió un Mataje, existieron 2 jóvenes que fueron asesinados a manos del Estado, existió un presidente que murió asesinado con parte de su familia. Son heridas abiertas que quedan en la sociedad porque hay impunidad. Y nosotros no podemos contribuir a que el Estado no responda, porque los manifestantes violentos tienen que responder ante la justicia ordinaria. Y los ministros de gobierno que actuaron en contra de esas manifestaciones fuera del marco de la ley tienen también que responder, pero ante los asambleístas, porque lo que nos une no es que este juicio sea en contra de Vargas o de Romo. Lo que nos une es el Estado de Derecho y la acción del Estado circunscrita a la ley. En ese sentido, el juicio está tan vigente como lo va a estar los próximos 30 años, que se va a seguir hablando de esto y la impunidad del Estado. Esto es como esa acción que está emprendiendo esta madre de familia cuya hija fue violada en una escuela pública 10 años atrás y que es una herida abierta. Los ministros de esa época debieron haber respondido por esto. No se diga ahora. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, habla de que esto se trata de bombas lacrimógenas. No, esto se trata de bombas lacrimógenas caducadas. Se trata de que al policía tiene un derecho de recibir un implemento en buen estado, y cuando no se lo entrega en buen estado se pone en riesgo la integridad del policía. Y luego esas bombas caducadas causaron que los manifestantes se puedan acercar a los policías lo suficiente, porque no los dispersaban, y les volaron el ojo, incendiaron a los policías. Se trata de que la ministra de Gobierno es muy buena para repartir hospitales a los asambleístas y muy mala para darle implementos en buen estado a la Policía Nacional. La lógica que está detrás es que teníamos bombas, estábamos en un estado de excepción y solo teníamos bombas lacrimógenas caducadas, había que usar lo que teníamos a la mano. Está también detrás es que teníamos que aprobar una ley y solo teníamos unos hospitales y teníamos que entregarlos porque es lo que teníamos a la mano. Es que tenía que salvarse del juicio político. Entonces entregó la gobernación de Manabí para archivar su juicio porque eso es lo que tenía en la mano. Es la misma lógica detrás de los dos argumentos. Hay que cumplir algo y lo cumplen a toda costa. No les interesa si es inmoral, no les interesa si viola otra ley. A usted, por ejemplo, asambleísta Roberto Gómez, yo hice un comentario extenso sobre este tema porque de verdad que a mí me sorprende la manera como me parece a mí que un segmento de la sociedad casi que ha normalizado o que ya no se escandaliza por este tipo de cosas. A mí sí me escandalizó la última declaración de Daniel Mendoza, el testimonio anticipado de Daniel Mendoza, el testimonio anticipado de gente del entorno de Daniel Mendoza,
que confirman, es la versión de ellos, obviamente esa versión debe ser indagada, debe ser investigada, la fiscalía debe probarla, pero digo, adelantan, por ejemplo, este episodio del 12 de diciembre del año anterior, cuando resulta que a las 3 de la tarde la Comisión de Fiscalización vota por el archivo del juicio político y a las 9 de la noche la ministra nombra a Tino Nildo Mendoza como gobernador de la provincia de Manabí. El tema es, todos estos elementos que menciona Daniel Mendoza y su entorno sobre el supuesto reparto e incluso la supuesta relación de otros legisladores independientes con ese supuesto reparto, ¿todo eso ha sido comprobado o todavía no, asambleísta Roberto Gómez? Eso es parte de lo que, además, sin perjuicio de lo que pase en porque sabemos que la quieren blindar, vamos a presentar en el nuevo juicio político por estas otras causales el día de hoy en la tarde. Pero va a presentar un nuevo pedido de juicio político. Además vamos a presentar un juicio político nuevo. Si el presidente de la Asamblea piensa que si no envía la carta la va a salvar del reparto a la ministra de Gobierno, pues está equivocado. Si el señor Pachala piensa que blindando a la ministra de Gobierno en este juicio político la va a salvar de sus otras responsabilidades por el reparto, pues está muy equivocado. ¿Los mismos 3 asambleístas van a presentar esta tarde o solo usted? Amapora Naranjo y yo. Y los con las otras firmas, obviamente, de respaldo, ¿no? Pues estas firmas de respaldo que ya están en este momento. Pero aquí lo importante, para ir a su pregunta, que es muy importante, es la ministra de Gobierno en la comisión de la Asamblea Nacional, ella con muchísima claridad confiesa, por eso es que nosotros le pedimos la destitución de la ministra. La Asamblea resuelve esto. Yo quisiera que usted yo sé que se escucha bien, quisiera ponerlo para que la gente lo escuche. ¿Usted se ratifica en todo lo dicho en aquella entrevista? Claro que sí. En dicho programa usted ha señalado que no hay problema en conversar con legisladores y que le sugieran o recomienden nombres de personas para optar por cargos públicos. ¿Se ratifica en ello? Me ratifico en eso y probablemente... Entonces, la ministra de Gobierno lo confiesa. Por otro lado, la cooperación eficaz que hace Mendoza y su asesor con la Fiscalía, que es otro documento formal, que son pruebas, que son elementos de convicción, lo ratifican y son más específicos. El señor Mendoza dice que la ministra de Gobierno condiciona la entrega de la gobernación de Manabí a que se archive su juicio político. Y él dice que una vez que se archivó el juicio, se le entregó la gobernación. Y luego estas dos versiones se ratifican en los hechos, porque el 12 de diciembre, por esa fecha, se archiva el juicio político y el mismo 12 de diciembre y en esas fechas entra a la gobernación de Manabí la persona que Mendoza había recomendado. Estos son hechos. Ahí está el toma y daca, el hombre del maletín. Mire, tenemos 40 años escuchando de que se compra diputados. Quienes me cuentan y tienen más edad que yo me dicen, Roberto, esto nunca va a cambiar. Esto empezó en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Yo le digo, pana, yo no sé cuándo esto empezó, pero yo sí sé que hoy tiene que terminar. Y cuando tenemos asambleístas que estamos conociendo, que cooperan con la Fiscalía y dicen que han recibido el maletín lleno de contratos de hospitales o de cargos públicos, y esos asambleístas dicen que quien se los entregó fue la ministra de Gobierno con nombre y apellido, no, la sociedad entera no se puede hacer de la vista gorda. Hay gente que defiende a Romo por ser ese su nombre, y hay gente que está protegiendo a la persona, olvidándose que esa persona lo que hace es ocupar una función pública que tiene que responder políticamente por lo que hace. Si el nombre del ministro del Interior que entregó los hospitales a Mendoza o a Azuero, según lo que los testigos han dicho, no habría sido sino Navas, pues sería distinta la cosa. ¿Usted siente que hay un blindaje político e incluso mediático sobre la ministra Romo? Jamás me voy a referir yo a la tarea de los periodistas. Ellos pueden todos tener su opinión, seguramente de acuerdo al tipo de información que conozcan. Pero en el pleno de la Asamblea, pues evidentemente el señor Pachala archivó también el juicio político junto con el señor Mendoza o el señor Azuero. Vea usted. Y ya se sabe por qué Mendoza y Azuero lo hicieron. Pues Pachala dice que fue de buena fe. Y ahora, pues, yo lo he llamado y no ha firmado el juicio político nuevo contra el que está basado en la confesión
de los señores que están implicados y cooperando con la Fiscalía. Y la ministra de Gobierno tiene varias cosas más. Tiene el tema de las escuchas ilegales, que estamos pidiendo pruebas en relación a eso, a los asambleístas y periodistas, según lo denuncian propios periodistas. Uh-huh. Y tiene el tema del patrimonio afectado del ISPOL, con la decisión del ministro de Finanzas y la ministra de Gobierno de acogerse al castigo en la deuda pública. Es decir, el gobierno cuando dice que la deuda, los acreedores va a ser castigada, los bonos que tengan los acreedores, no puede hacer lo mismo para los bonos internos, pues los que tiene el ISPOL en su mano. Estaría afectando al patrimonio del ISPOL. Y tengo una información que estoy por pedirla formalmente donde se comprobaría de que más allá de este tema de cherres y los swaps y los ripos, hay un tema de bonos internos que habría sido castigado en varios millones de dólares, es decir, el patrimonio de los policías. Y eso es algo que estoy por comprobar. Entonces aquí lo que tenemos es el incumplimiento sistemático de funciones de un funcionario cuya permanencia en el cargo pues sigue generando más problemas. Dicen que mañana hay una protesta, que va a ser violenta. Pues si va a ser violenta, y lo saben, y lo sé yo, que no estoy en el tema de inteligencia, que no estoy haciendo escuchas ilegales a nadie, como lo he preguntado a la ministra de Gobierno, porque hay denuncia de que ella lo hace. Si un concejal de Quito denuncia que esto puede darse, pues si se dan mañana, pues es por absoluta incompetencia nuevamente de la ministra de Gobierno. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer pues es decirle al Ecuador que cuidado, hay alguien que viene a decir, es que esto es desestabilizar. Mire, la democracia no se construye con impunidad. Quien en tiempos de corrupción promueve la tolerancia a la corrupción es parte de la misma. Y la verdad y la tranquilidad y la estabilidad que se busca en el Estado de Derecho solo se alcanza con justicia. Así que no pueden pedirle a la Asamblea Nacional que no juzgue a un ministro que a toda luz ha incumplido funciones. Correcto. El ataque. Sí, termine la idea. El ataque que se hizo al derecho del policía al darle una bomba caducada es igual que a un médico le entregues unas medicinas caducadas para dárselos a los enfermos. Esto es como, y que después venga el doctor a decir, es que no es que hace más daño, mire que no se murió nadie. Es que esto no hace menos daño, porque mire, no le hice menos daño, entonces no lo curó. No, se trata de que la norma estándar dice que no se les puede entregar ni medicinas caducadas a los enfermos, ni darles bombas lacrimógenas caducadas a los policías. Correcto. Y eso es un incumplimiento. Asambleísta Gómez, dos cositas finales. Le ruego que no se extienda mucho en la respuesta en honor al tiempo. La primera, usted ha anunciado que esta tarde presentará junto a Amapola Naranjo un nuevo pedido de juicio político contra la ministra sobre el tema del reparto. ¿Solamente por el tema del reparto o también va a añadir otra causal? Bueno, pues en este tema, pues hasta ahora lo que tenemos es el tema del reparto. Pues también vamos a abrir la puerta ahí, digamos, sabiendo que la van a tratar de seguir blindando, de abrir las investigaciones y los pedidos de información que se han hecho con este otro tema que le he comentado. Pero hasta ahora, en este momento, pues está basado en dos cosas fundamentales: la resolución, lo que comunicó la Fiscalía de las versiones que ha tenido de las entregas de los cargos de la ANT y por parte y con el ok del Ministerio de Gobierno, según la Fiscalía lo dice, y el reparto también de los hospitales a los asambleístas. Correcto. Al señor Mendoza. Correcto. Y lo último, ¿qué opina de esta expresión empleada por la ministra Roma en un programa cómico que se estrenó en un canal estatal o un canal incautado? El que la hace la paga. A mucha gente le ha caído muy mal esa declaración. ¿Usted qué opina? Mire, es como la camisa que tiene la ministra de una mujer sin ojo, ¿no? Y luego vemos que en las protestas se dio eso. Y además piense usted en todos los trabajadores de los medios públicos que no han sido cancelados en sus haberes y se gastan dinero en haciendo un programa oficial para dar su versión en la verdad. Y la ministra de Gobierno lo reconoce. Yo comunicacionalmente dice, tengo que hacer más, porque mi puesto es muy político. Lo dice hoy, lo leí esta mañana en una entrevista. Entonces, claro, están pagando con plata pública su versión para que salga en la televisión, cuando a los trabajadores de los medios de comunicación del Estado incautados, pues no les pagan, ¿no? Esto es una cuestión, una barbaridad. Ella tiene derecho a su versión, pero, digamos, el que la hace la paga y luego se pone una camisa
de una mujer sin ojo, cuando en las protestas de octubre justamente pues hay una que cuenta su testimonio brutalmente, me parece que es algo de muy mal gusto. Correcto. Asambleísta, gracias por el tema y por la información que nos ha proporcionado. Que tenga un buen día. Encantado. Síganse cuidando mucho, por favor, que la pandemia no se ha ido. Así es. Un saludo a todos. Muchas gracias. Roberto Gómez Alcíbar, interpelante, uno de los interpelantes del juicio político contra la ministra de Gobierno. La noticia es que esta tarde Roberto Gómez Alcíbar junto a Amapola Naranjo presentarán otro pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, lo ha anunciado hace minutos, independientemente del que ahora mismo está siendo tramitado en la Comisión de Fiscalización. 7:52 en A Primera Hora.